La gente busca iglesias donde puedan sentirse bien. La gente busca predicadores que les hagan sentir bien. La gente está buscando ese tipo de religión, ese tipo de predicación. Este joven buscó al Señor Jesucristo para que le dé una palmadita en la espalda y pueda sentirse contento con la aprobación de Jesús. Yo soy perfecto, yo he guardado la ley desde mi juventud. Entonces Jesús tenía que aplaudirle, y eso es lo que él buscaba. Y la sociedad en la actualidad, eso es lo que busca en la casa de Dios. Eso busca acerca de los predicadores. Y han condenado a los predicadores, y salió un hombre diciendo que los evangélicos tienen el evangelio del temor, del terror. ¿Y a qué se refería? Pues él decía, y en su explicación lo dijo, que lo único que predican desde sus púlpitos es que Dios los va a condenar al lago de fuego. Entonces la gente, por temor al lago de fuego, se arrepiente y van a esas iglesias. Bueno, lamentablemente es cierto, porque ninguna persona puede ser salva si no entiende, hermano, de que tiene pecado. Si la persona no entiende de que está en pecado, ¿cómo puede ser salva? Si la persona no entiende que se está ahogando, ¿cómo va a recibir ayuda? Se necesita hacer entender a las personas que su pecado los está condenando. Pero el evangelio completo es la misericordia de Dios, solo que el primer paso se requiere. No se puede dar el segundo paso, entender la misericordia de Dios, sin dar el primer paso, entender que necesita salvación. ¿Y salvación de qué? De su pecado. Las personas se autoconvencen de que no tienen pecado. Las personas se autoconvencen de que están bien delante de Dios. Y ese es el problema más serio. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de los profetas. Cuando los profetas predicaron, hermanos, los reyes pagaban a los profetas para que les predicasen ¿qué? Lo que ellos querían escuchar. Pagaban. Y cuando venían los verdaderos profetas de Dios predicando la verdad a estos reyes, se molestaban y por eso los mataban. Porque tenían profetas comprados, profetas que agradaban el oído de la gente. Y eso es triste. Lamentablemente eso es triste. Hermanos, predicar el verdadero evangelio es nuestra responsabilidad. Y un verdadero evangelio es como la que predicaron los profetas. Y en nuestro estudio de profetas menores es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que predicaban? ¿Qué decían al pueblo? Vivimos en un mundo, hermanos, que se predica solo sentimientos. Donde te sientes bien, ahí tienes que ir. Y se ha quitado del mensaje el mensaje de la culpa. De que la gente es culpable de pecado, pero que hay redención de esa situación. Se habla de un evangelio basado en sentimientos profundos. Y la gente ama ir a cultos donde les hagan llorar, donde les hagan sentir bien. Pero un verdadero evangelio es hacer entender a las personas la ira de Dios. Y cuando revisamos la palabra de Dios, encontramos, hermanos, que cada vez que se predicó el evangelio, ¿con qué empezó? Con la ira de Dios. Nunca un evangelio completo estuvo divorciado de la ira de Dios. Y eso es lo que a la gente no le gusta escuchar, que Dios tiene ira. A la gente le gusta escuchar que Dios es amor, y en verdad Dios es amor. Pero su amor no es ciego. Su amor no es aquel amor que enceguece los defectos de la persona, sino que Dios es santo. Y un ejemplo de esto está en Juan capítulo 3, verso 36. A muchos predicadores nos gusta cuando dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso es lo hermoso, y eso es lo que queremos predicar. Pero nunca debemos olvidarnos de la segunda parte de este versículo. ¿Y qué dice la segunda parte de este versículo? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre las personas y debemos enseñar eso, predicar eso. En Mateo capítulo 7, verso 21 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos tantas cosas en tu nombre? Predicamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, estas cosas hemos hecho en tu nombre. Señor, mira qué tipo de iglesias teníamos, qué tipo de cultos, qué tipo de mensaje. Hacíamos sentir bien a las personas.
Y claro, hermanos, imagínense, si a ti te hacen un milagro, ¿no te vas a sentir bien? Pues sí. Y esta gente hacía todos esos. Pero ¿qué les dice el Señor Jesucristo? Entonces os declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque es una maldad hacerle sentir bien sin hacerle entender que necesita ser salvo. Y que si no se salva, la ira de Dios estará sobre él. Y eso es lo que hacían los profetas, hermanos. Predicar al pueblo la ira de Dios porque el pueblo estaba en rebeldía. La sociedad de aquel entonces estaba en rebeldía. En el libro de Romanos encontramos lo mismo. Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo está escribiendo en su introducción, capítulo 1, el apóstol dice, os escribo a vosotros romanos, porque soy apóstol y por la bendición de Dios. Y da toda una salutación bellísima, bellísima. Para decirles, hermanos, el apóstol Pablo solo en 3 ocasiones de su ministerio predicó a gente completamente inconversa, sin nada de relación con la Biblia. Es decir, muchas veces él predicó ¿dónde? En las sinagogas. Ahí empezaba su ministerio el apóstol Pablo, en las sinagogas. Pero solo en 3 ocasiones el apóstol Pablo predicó a gente que no tenía nada que ver con Biblia. Nunca habían cogido una Biblia. Una ocasión fue en Listra, eso encontramos en Hechos capítulo 14, predicó. La segunda ocasión encontramos en Hechos capítulo 17, cuando él predica en la colina de Marte y predica a gente que no sabía nada de Biblia. Y la tercera ocasión, cuando Pablo predica un mensaje a gente que no sabe nada de Biblia, está en el libro de Romanos. El apóstol empieza predicando a los romanos a quienes nunca había visitado. Y para asegurarse les habla del Evangelio. Y el apóstol empieza su mensaje acerca del Evangelio diciendo esto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué el apóstol Pablo dice porque no me avergüenzo del Evangelio? Pues pensemos en Roma. ¿Qué era Roma? Era la ciudad más moderna de aquel entonces, y en Roma se concentraban los hombres más sabios de aquel entonces. Ahí estaban los más conocedores. Entonces cuando él habla del Evangelio, él dice: yo no me avergüenzo del Evangelio y les voy a responder cualquier pregunta desde la palabra de Dios. Ese era un profeta: predicar la verdad de Dios, no avergonzarse, tener que decir lo que tiene que decir. Y eso dijo el apóstol: no me avergüenzo. Y en el verso 18 dice: porque la ira de Dios. ¿Y con qué empieza? Mire, verso 16, una vez más: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y verso 18, ya hablando de frente a las personas, dice el apóstol: porque la ira de Dios. El apóstol no empieza agradando el oído de la gente. El apóstol no empieza diciéndole: bueno, ustedes los romanos que son lo máximo, que tienen esta cultura, que tienen aquello, que han hecho el acueducto, que mantienen un orden, que... No. El apóstol no agrada el oído de la gente, sino de frente el apóstol le dice: la ira de Dios se revela. Es decir, ustedes están bajo la ira de Dios. Ustedes están bajo la ira de Dios. Necesitan la salvación. Hermanos, la sociedad está bajo la ira de Dios, aunque no le guste escuchar. La gente que no tiene al Señor Jesucristo como su único Salvador, vive bajo la ira de Dios. Y eso no les gusta escuchar. ¿Y saben qué, hermanos? La gente reacciona al escuchar este evangelio, este mensaje, porque la gente quiere escuchar lo que le agrada. Y cuando tú vienes con este mensaje y le dices: eres pecador, necesitas la salvación. ¿Cómo que pecador? ¿En qué soy pecador? Anda, eso dile a los drogadictos, a los asaltantes. Pero ¿cómo me vas a decir a mí pecador? Hasta se ofenden de una verdad, se ofenden. Entonces, hermanos, la intención, hermanos, de estudiar profetas es entender que aun cuando la gente no desee escuchar, pues tenemos que decir este mensaje. Cuando estudiamos a los profetas, hermanos, encontramos a gente que dijo la verdad de Dios, que predicó la verdad de Dios.
Y el llamado para nosotros es que nosotros también prediquemos esa verdad. Y la verdad de Dios es la salvación. Pero ninguna salvación empieza sin entender la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y todos están bajo la ira de Dios. Hay salvación. ¿Cómo es esa salvación? Cuando nosotros depositamos nuestra plena confianza de que Él es el único que puede librarnos de esa ira venidera, la ira de Dios. Hermanos, los profetas son riquísimos en enseñar esto, predicar a pueblos enteros acerca de la ira de Dios. Y como veremos la próxima vez que toquemos este tema, el profeta Jonás, y vamos a empezar con el profeta Jonás, ¿qué predicó? Serán destruidos, ¿no? Serán destruidos. Y hermanos, me encanta pensar en Jonás. Para mí es uno de los mejores predicadores. Imagínense, todo un pueblo se convirtió. Pero ¿cómo predicaría? Con una sonrisa de oreja a oreja. Ustedes van a ser destruidos. Es lo máximo, mi Dios los va a destruir. Y la gente se convenció del mensaje de Jonás al punto que desde el más grande hasta el más pequeño, todos se arrepintieron, de tal forma que la ira de Dios se convirtió en la misericordia de Dios. ¿Y cómo vemos al final a Jonás? Molesto, yo quería que se muera, pero sabía que tú lo ibas a perdonar. Ese es el Evangelio, ese es el Evangelio. Les animo, hermanos, a pensar en esto. Y cada vez que leamos los profetas, entender que un profeta es aquel que tiene que predicar lo que tiene para predicar. Eso es un profeta. Y de aquí en adelante vamos a estudiar a los profetas menores con esa intención. Ver a nuestra sociedad como lo vieron los profetas a su sociedad de aquel entonces y darles el mensaje necesario para librarse de esa situación. Y vamos a ver ejemplos increíbles, hermanos, de cómo vivía la gente de aquel entonces, y es lo mismo que está sucediendo en este tiempo. Entonces, hermanos, empecemos diciendo a la gente: la ira de Dios está sobre los pecadores y tú eres uno de ellos. Pero la misericordia de Dios quiere librarte por medio de tu confianza en el Señor Jesucristo como tu único Salvador. Amén, hermanos. Predicar el Evangelio completo a las personas para que las personas puedan ser salvas de la ira venidera.